Vimos que teníamos un dinero en el banco y decimos, si en el banco no nos da nada, ¿por qué no invertimos e intentamos hacer? Vas con ese miedo y ese pero, y cuando dices, después de mucho buscar, ay, pues no hay un pero que te eche para atrás, ¿qué haces? Vas a por el piso, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vas a por el piso y has estado mucho tiempo pensándolo? Que has volado. No está. Te diría, el 99% de las personas se enamora de la casa y ya van a querer verlas. Ay, yo ya me estoy imaginando ahí a mi hijo jugando en la alfombra con esos puzzles. Aunque al niño no le gusten los puzzles, pero el padre y la madre ya están viendo al niño ahí jugar. Entonces, en cuanto tocas el corazón de la familia, aparte del dinero, el sentirte útil, el sentir que estás dando una segunda vida a la vivienda y facilitándole la vida a unas familias para poder acceder a vivir. Hoy hemos salido de la oficina y hemos venido a plena naturaleza. Así que si oís perros de fondo o otro ruido, es porque hemos cambiado el estudio por algo más real. Y de eso vamos a hablar hoy, de construir algo a largo plazo. Además, en un sector tradicionalmente asociado a hombres, cada vez más mujeres aportan su punto de vista diferente. Vale, hoy estamos con Victoria. Trabaja por cuenta ajena y también está metida en el mundo de la inversión. Hoy vamos a hablar de decisiones, de home staging y de inversión en general. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias. Y para quien no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy Victoria. Yo soy informática de profesión desde los orígenes, cuando empecé la carrera y eso. Y llevo trabajando en el sector de la informática pues casi 25 años. O sea, he pasado por distintos sectores, pero siempre dentro del área de la programación. Vale, y si vienes del mundo de la informática, ¿cómo lo complementas con el sector inmobiliario? Bueno, pues como comprenderás, ninguno de los dos sectores tiene mucho que ver entre ellos. Entonces, realmente llegué al sector inmobiliario casi de casualidad. Y claro, ¿qué nos puede decir eso? Que el mundo informático y el mundo inmobiliario, sectores totalmente dispares, no tienen por qué llevarse mal. Podemos hacerlo. Exacto. ¿Y qué te llevó a dar el salto de un sector al otro? No, yo sigo todavía siendo informática y yo no he dejado mi profesión, pero el tema de del sector inmobiliario me surgió porque, por la época del COVID más o menos, los niños pequeños que tenemos no queríamos que estuviesen escuchando en la tele ni las muertes que estaban pasando con el COVID, ni palabras malsonantes en distintos programas y tal. Entonces, ¿qué teníamos puestos? Programas de reformas donde las conversaciones son básicas, banales y con un tono que los niños podían escuchar. Entonces, venga a escucharlo, los programas inmobiliarios, los típicos de ese canal Rosita que sale. Decidimos que teníamos un dinero en el banco y dijimos, si en el banco no nos da nada, ¿por qué no invertimos e intentamos hacer lo que hacen estos en la tele? Y ahí que nos lanzamos. Sí, porque para estar viendo los muertos que hay cada día, mejor. Totalmente. Para estar escuchando malas noticias, no queríamos que los niños tuviesen eso en su conciencia. Exacto. Así que mira, programas banales. ¿Y cuál dirías tú que fue el error cuando empezaste que podrías haber evitado? Bueno, errores. Uno, interesante, que eso yo creo que a cualquier inversor inmobiliario de primeras nos pasa, es que cuando empezamos a buscar un piso, no buscas un piso para invertir, buscas un piso. Claro, ¿qué piensas en un piso para ti? Empiezas a ver ciertos pisos de ciertas características con precios válidos para invertir que dices, madre mía, ahí no me meto ni aunque me lo regalen. Entonces, cambiar el chip de este piso no va a ser para ti, sino que va a ser para invertir, cuesta. Entonces, claro, ahí hasta que dices, escucha, tú cómpralo feo o como esté, o hecho un desastre o adornado con muebles de los años 20, da igual, que luego para ponerlo bonito ya lo harás tú. Entonces, ese fue uno de los errores que cometimos al principio. Y otro fue perder el miedo. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú empiezas, tienes un capital de ahorro tuyo que es como, venga, vas con todo. ¿Vale? Mira, vamos, a pecho descubierto. ¿Y qué pasa? Que claro, si vas con todo tu capital o con una gran cantidad de tu capital, vas con el miedo de, ¿y si me sale mal? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si no me sale con los números que yo quiero? ¿Y si? Y ese miedo, además de que te intentas buscar el pero en todas las inversiones, vas con ese miedo y ese pero, y cuando dices, después de mucho buscar, ay, pues no hay un pero que te eche para atrás,
¿qué haces? Vas a por el piso, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vas a por el piso y has estado mucho tiempo pensándolo? Que has Ya no volado. está. Si este podcast no te aporta nada, no te suscribas. Pero si te ha hecho pensar, te ha aportado algo, suscríbete, dale al like y comenta sin miedo. Ahí sí que es verdad que muchos otros comentan coger un piso que no estés dispuesto a vivir tú. No. Ahí sí que es verdad que yo discrepo un poquito porque siempre todos los inmuebles que he comprado, siempre no me importaría vivir en ninguno de ellos. Los he comprado destrozados, eso sí. Siempre hemos tenido mucha imaginación, pero siempre el darle, ¿no?, ese sentido y transformarlo en un hogar donde yo sí que viviría. Porque al final, si uno no le gusta, no es que compre con sentimientos, pero siempre que sea una cosa que podría vivir yo. Sí, yo es una de las cosas que nosotros, evidentemente, cuando nos vamos a meter en una inversión, evidentemente miras que te salgan los números, vamos, o sea, muy frío, pero es así, que te salgan los números. Pero es muy importante que el piso que yo vaya a comprar es un piso donde me podría meter con mis hijos. Es decir, si es una zona problemática, una calle conflictiva, una ubicación, una ciudad que tú sabes que hay ciertas cosas que a ti no te interesan, o, por ejemplo, pensando en los niños, no hay unos colegios cerca o unas instalaciones apropiadas para ellos, donde yo no me fuese a vivir con mis hijos, yo es una inversión que yo no cojo. Sí. Aunque me salgan unos números espectaculares, si yo no me atreviese a irme a vivir a esa casa, no voy a ir. Exacto, no son todos los números y... No son solo números, no es el hecho del sentimiento, es el hecho de si tú no te irías a vivir a esa casa, ¿cómo quieres que una persona vaya a vivir a ella? Exacto. Algo que yo no quiero para mí, no lo voy a querer para otro. ¿Y qué es lo que analizas exactamente antes de realizar la inversión? Depende de la inversión. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, voy a coger un piso para hacer flipping house, es decir, comprar, reformar y vender, fríamente que me salgan los números. ¿Pero qué analizo en esos números? No solamente el valor de lo compro por X y lo voy a vender por 2X, por el doble. No solamente piensas eso. Piensas en lo compro por X, pero tienes que pagar gastos de inversión, de la tasación, de la compra-venta, todos esos gastos tienes que meterlos. Gastos de plusvalía, de lo que vas a pagar a Hacienda, la declaración posterior, el incremento de patrimonio, todos esos gastos tienes que meterlos en tu análisis inicial de cuando vas a hacer la inversión. Entonces, ese, por ejemplo, si vas a hacer un flipping house. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer para un alquiler bien tradicional o bien por habitaciones, los números que tienes que echar no son solamente de me salen los números, sino tienes que mirar la competencia de lo que tú tienes alrededor y si ellos tienen una casa de 3 habitaciones con armario, cama y escritorio, dale algo más. Dale una chispa para que la persona que vea esa propiedad tuya diga, que esta me da algo más. ¿Qué puede ser ese algo más? En una, por ejemplo, de alquiler, un ventilador, por ejemplo, por habitaciones o televisión. Entonces, para ti no es costoso, pero sí que das un toque a los que te están buscando para superar a la competencia. Exacto, siempre se puede dar el toque y luego no tiene nada que ver el típico piso todo igual, con los muebles de la abuela. No, bueno, lo de la decoración es un tema para mirar aparte. Madre mía, los muebles de la abuela. Sí, es que hay mucha gente que me dice, da igual, si eso es para alquilar. Digo, entonces, si es para alquilar, lo tenemos hecho un desastre. Sí. Entonces siempre hay que tener un poquito de... También depende de lo que te quieras invertir en la descarga inicial de presupuesto. Desde luego no se alquila igual con muebles modernos, ¿vale? Muebles también de una conocida marca sueca. Da igual que sean más buenos o más malos, pero muebles nuevos o a estrenar o de una línea moderna a los muebles de la abuela. Pero si tú, por ejemplo, acabas de invertir todo tu capital en un piso de alquiler que tiene los muebles dados de la abuela, pues intenta arreglarlos, ponerlos lo más bonitos posibles y a lo mejor tienes que quedarte con esos, aunque no es lo más idóneo, desde luego. Exacto. ¿Y cuál es la inversión que te está funcionando ahora mejor en estos momentos? Actualmente, debido a que los precios están subiendo desorbitadamente, el tema del flipping house no nos acaban de cuadrar los números especialmente. Entonces, lo que estamos haciendo principalmente es la inversión en el alquiler. Bien sea tradicional o bien sea por habitaciones, es lo que nos estamos moviendo principalmente. Puesto que hay mucha demanda en casi todos los sitios del tema del alquiler. Ya te digo, ambos dos tipos de alquileres. Por ejemplo, para la gente joven o los extranjeros o gente que acaba de empezar a tener un trabajo y no tiene un capital suficiente como para poder desembolsar un 30% del valor de una vivienda,
les dices, es que en un alquiler, a lo mejor desembolsando 2 o 3 meses de alquiler entre la fianza y los primeros meses, lo tienes. Y claro, dices, escucha, esas mismas personas lo ponen en una balanza y no hay color de lo que tienen que desembolsar de primeras a lo de irse al alquiler. Entonces, el alquiler tradicional o por habitaciones es lo que mejor se está moviendo ahora mismo. Aunque el de habitaciones es un poquito más tedioso que el tradicional. Sí. El tradicional le das las llaves al inquilino y te olvidas. La luz, el agua, tal, todo te olvidas. Salvo de recibir la renta, evidentemente. Pero en las habitaciones, claro, no solo tienes que lidiar con un inquilino, lidias con cada uno de los inquilinos de las distintas habitaciones. Exacto. Más el tema de las facturas. Porque claro, como tú pagas una luz, bueno, lo que hayas estipulado, pagas un X de la luz, un X del agua, y luego si se han pasado tienes que estar reclamándoles, oye, para que se pongan de acuerdo entre ellos, más la limpieza, más no sé. Bueno, es un poco más tedioso, pero también es más rentable. Sí, es más rentable. La verdad que a mí siempre me ha tirado para atrás, aunque ya sé que es más rentable, pero es lo que tú dices, no es lo mismo tener un inquilino que tener 4. Si lo multiplicas por el número de viviendas que tiene, al final puede llegar a ser bastante... Lioso, tedioso, sí. Sé de qué me hablas. ¿Y qué peso real tiene la fiscalidad en tus decisiones? El tema fiscal no es uno de mis puntos fuertes. Entonces, es que depende de la inversión. Por ejemplo, lo que te comentaba antes, si es para hacer el flipping house, tú tienes que tener presente que cuando hayas acabado de comprar la casa y venderla, tienes que declarar a Hacienda no solo el incremento patrimonial, sino la plusvalía y ciertos gastos que luego Hacienda, lógicamente, te va a venir. Entonces, tú tienes que tener en cuenta eso para la declaración. En el tema del alquiler, ahí tenemos dos puntos distintos. Alquiler tradicional, ¿vale? Se declara como un alquiler tradicional y está bonificado con que el 50%, bueno, es lo que te has ganado de ese alquiler menos lo que has invertido en ese alquiler, gastos del termo, de la caldera, de lo que sea, o de los gastos hacia la inmobiliaria, y luego de eso te desgravas sobre el 50%, ¿vale? El alquiler por habitaciones es distinto. Haces eso mismo, gastos, o sea, beneficios menos gastos, y luego te desgravas, o más bien en este caso, pagas sobre el 100% de todo lo que has ganado, no el 50%. Entonces, en ese caso, el alquiler tradicional está más bonificado que el de por habitaciones. Aunque hay una sentencia que salió el año pasado, que todavía está un poquillo ahí como que los gestores no saben si aplicarla o no aplicarla del todo, que se ha reconocido que el alquiler por habitaciones también se debe de permitir la desgravación del 50%. Pero tenemos que pasar igualmente el año de alquiler. Sí. Porque entonces hay mucha más rotación, ¿no? En el tema de habitaciones hay más rotación y es más difícil conseguir un perfil que esté más de un año. De hecho, el por habitaciones creo que tienen un mínimo de 6 meses, nada más. Nosotros hemos tenido la suerte de que todas las que tenemos por alquiler por habitaciones ya llevan más del año. Entonces, de hecho, están empadronados, nos piden los datos para el padrón y tal, y lo tienen como vivienda habitual, que eso es una de las cosas que pide la fiscalidad para declararlo como vamos, con esto del 100%, no del 50%, esto de lo último que han sacado este año pasado. Muy bien. Vale, ¿y qué diferencia hay entre un inversor amateur y uno profesional? Pues como te comentaba también antes, yo creo que el miedo. ¿Por qué? Porque el amateur empieza, como te digo, con casi todo su capital o con un gran capital que a lo mejor no puede disponer de él muy fácilmente. ¿Qué pasa? Que él tiene el miedo de decir, ¿y si me sale mal? ¿Cómo suplo este problema? Sin embargo, el profesional, si le sale mal una inversión, por regla general tiene otros inmuebles o otras inversiones que le suplan ese problema. Entonces, el miedo en un amateur es un problema. Pues lo hemos tenido todos. Y otra cosa que tienen los profesionales, que desde luego no tienen los amateurs, es que tienen una red de contactos que hay muchas veces que el propio contacto te dice, me ha salido, y antes de que salga al mercado de nada, ya sabe qué quieres, que te va a interesar, que los números te van a cuadrar, y en el amateur no. El amateur pierde mucho tiempo en encontrar la oportunidad. Y cuando la encuentra, lo que te comentaba antes, pierde mucho tiempo en echar las cuentas, en arriesgarse y decir, doy el paso. Ese es el principal problema, creo yo. Porque al final, cuando tú le pasas una inversión a alguien y lo dices, ¿pero cuánto se paga de comunidad? ¿Pero cuánto se paga de IBI? Pues, si es una buena zona y el precio está mucho por abajo, realmente si es un inversor no tiene mucho más que pensar. Pero si estás al inicio, también es al final lo de siempre. El problema de no tener la mentalidad desde un principio adecuada y no tener la seguridad de lo que estás haciendo. Y entrando al home staging, ¿cómo llegaste al home staging?
Pues como te comentaba, viendo esos programas de la tele, que realmente hay muchos que dicen, ay, pues tiramos esta pared, no sé qué, dices tú, sí, claro, tiras la pared, espacios abiertos, muy bien, muy bonito, pero había otros en los que decían, no tengo presupuesto y a lo mejor simplemente pintando la casa y cambiando el mueble decías, seguro que es la misma habitación, pegaban un cambio que decía, ostras, pero es que no parece lo mismo, no se vende la casa igual con los muebles que tenías antes y con esa pintura oscura principalmente, a como la estamos viendo con solo, como diríamos, chapa y pintura. Exacto. Entonces, viendo eso dije, también me di cuenta viendo estos programas que cuando tú entras en un piso, el piso ya, en un piso habitado, quiero decir, el piso ya tiene la esencia de las personas que viven ahí. Y la esencia de ese piso, lo mismo, no es la que a ti te interesa para ni alquilarlo ni para venderlo. Porque a lo mejor, pues es la casa de la abuela que está bien, pero por regla general tienen colores oscuros, muebles no muy modernos. Muy oscuros. Y sobre todo, fotos. Fotos y las típicas figuritas, tal, pero fotos de su familia. Fotos que todo el mundo tenemos en nuestra casa, pero que tú entras en la casa de una persona y ves las fotos de la primera comunión de su nieta mayor y dices, muy bien señora, pero a mí esa foto no me hace que yo quiera vivir en esa casa. Entonces lo que vi con el homestaging es que tú quieres un cuadro, perfecto, pon un cuadro, pero no pongas un cuadro de la comunión o de la boda o del tal, pon un cuadro de un paisaje, pon un cuadro inanimado, ¿vale? Que llame la atención, o sea, que permita que la estancia tenga una vida apta para todo el mundo. Sí, eso es lo mismo que tratamos, es lo mismo que cuando ponemos en venta una vivienda, hay que explicarle al cliente que nada de símbolos religiosos, nada de fotos como está comentando, tiene que ser un espacio totalmente impersonal porque al final lo que vende es la imagen de alguien que quiere vivir ahí, no de estar viviendo en la casa de otra persona, que es lo que da la sensación. Tú lo que tienes que intentar es hacer que la casa que estás vendiendo o intentando alquilar sea fácil que la persona se vea viviendo en ella. Entonces, si tú le pones cosas de otra familia, de otra esencia, dices, vale, sí, la casa tiene vida, pero yo no me veo viviendo en esa casa, no la veo como mi hogar. Sí. Además, con el homestaging me di cuenta de que además, con el homestaging me di cuenta de que muchas de las personas no somos capaces de ver un espacio y ver el potencial que tiene ese espacio. Ves una habitación vacía y te quedas mirando y dices, ¿aquí me cabe una cama? y dices, te cabe una cama, un escritorio, un lo que quieras. Pero no somos capaces de verlo. Entonces, lo que hacemos con el homestaging es darle el trabajo hecho al posible comprador o al posible inquilino diciendo, mira, aquí te cabe una cama, aquí un armario, aquí el escritorio, y no tiene él que complicarse la existencia y decir, anda, ¿cómo lo puedo decorar? No, tú se le estás dejando el trabajo hecho para que su imaginación no tenga que trabajar, que luego él lo puede poner como quiera, evidentemente. Pero hay muchas personas que no son capaces de ver el número de metros cuadrados que tiene la habitación, el potencial y lo que puedes conseguir y meter en esa habitación. Entonces, para alguien que no lo conoce, ¿cómo describirías qué es el homestaging? Bueno, podríamos decirlo que el homestaging es vestir de gala tu casa. Es decir, ponerla que sobresalte por encima de las demás de la competencia. Pero claro, ¿cómo vas a hacer que sobresalga? No puedes simplemente, a lo mejor, pintar y los muebles. O sí. Es dar la vida a la casa. ¿Cómo hacemos que una casa tenga vida? La casa es una cosa inerte, evidentemente, pero ¿cómo lo podemos conseguir? Se consigue lo típico, pintura, muebles, muy bien, pero es que no es solo eso, tú puedes jugar, porque lo que haces al fin y al cabo con la casa es jugar, dándole textura, dándole personalidad, dándole fuerza en los puntos que tú quieres que tenga la fuerza, dándole aroma. Por ejemplo, tú entras en una casa de la abuela, perdón otra vez, y huele a un espacio normalmente cerrado, a lo mejor a la colonia que usa la señora, que no tiene por qué ser una que te guste a ti, pero si tú en la casa la pones con un aroma, con unas tal, que te evoca tranquilidad, es una sensación que la persona que va a entrar va a decir, qué bien huele a tranquilidad, o sea, huele a paz en esta estancia. Entonces, el aroma luego es una cosa que es el sentido que más recuerdo tiene en el ser humano. Y entonces, cuando tú digas a posteriori a la persona en su casa, ay, pues he visto 4 casas hoy, la casa 1, 2, 3 y 4, ay, ¿cuál era la que olía bien? ¿O cuál era esta? La que olía bien. Ah, y se te ha quedado en la retina, en la pituitaria,
y que eso es una casa tal. Las texturas, por ejemplo, tú entras y juegas con los sentimientos de la persona que va a ver la casa. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, tú has tirado una mantita en el sofá y tú le estás dando a entender una tarde, una noche de tranquilidad de manta y peli. Entonces le estás dando la tranquilidad, la calma de decir, ahí te puedes tirar, que vas a estar a gusto, vas a estar en calma y sosiego. Entonces lo que estás haciendo con el homestaging es llenar la casa de las emociones que el comprador necesita para llevárselas en el recuerdo cuando se lo lleve a casa, decir, o por ejemplo, tú entras en la cocina de cualquier casa y tú dices, pues huele a salmón, por ejemplo, o está limpia, perfecto. Pero ¿y si tú realmente acabas de hacer café recién hecho? Entras en la cocina y te huele a café recién hecho. ¿Te huele a qué? Te huele a hogar. Tú estás haciendo que la casa sea un hogar, o le estás enseñando al comprador o al inquilino cómo puede ser vivir en esa casa, puesto que tú ya le estás dejando el café de la mañana hecho, la mantita y peli de la noche, el armario perfectamente decorado, colocado con todo tipo de gustos, a lo mejor de unos taconazos que no te vas a poner en la vida, pero ahí están. Y él dice, ay, yo quiero ponérmelos. Entonces es vestir la casa y darle las emociones para que la persona diga, me la quiero quedar porque ya está lista para entrar a vivir. Al final la cabeza siempre nos lleva a eso, un olor, una música, siempre nos lleva al recuerdo de ese momento. Entonces es muy buena estrategia. Y a la hora de alquiler o de venta, ¿cómo crees tú que afecta al homestaging? Afecta. Sí, de hecho, evidentemente si tú te pones a mirar en las plataformas de las casas y ves una casa con muebles modernos, con pintura clara y con unos toques de color en unos puntos concretos, te llama la atención más que una que tenga los muebles todos monocromáticos, donde no le estás dando un toque de luz o, como te comentaba antes, un toque de atención para que la casa sea la que quieras ir a ver, por lo menos. Por ejemplo, no hace falta a lo mejor que en la foto inicial de la casa pongas cómo ha quedado el salón de bonito. A lo mejor un cuadro en el que has puesto una frase, y a lo mejor esa frase ya es la que hace que, oye, esta frase, ¿por qué la has puesto? Y ya te invita a entrar. Y si entra y ven las fotos con homestaging, las personas, te diría el 99% de las personas se enamora de la casa y ya van a querer verlas. ¿Y la iluminación dirías que es importante también? Sí, vamos a ver, desde luego, si tienes la posibilidad de iluminación natural, por supuesto. Si no, luz indirecta y cosas así, que son las que te invitan a que tú en tu casa no vas a tener un foco iluminándote la cara continuamente. Lo que vas a tener es una luz tenue para ver la tele o para cenar, o un foco directamente, por ejemplo, si hay un escritorio, un foco directamente al escritorio, donde por regla general ponemos un libro abierto con unas gafitas que ahí están diciendo, es un sitio bueno para una lectura tranquila. Lo que estás diciendo es a la persona que vaya a poder venir, ese es un sitio óptimo para lo que tú puedes. O sea, si es un niño, para que pueda estudiar. Si es una persona de mediana edad, que diga, un sitio donde puedas tranquilamente leer. Entonces le das la paz y el sosiego. ¿Y en qué tipo de viviendas funciona mejor? ¿Hay alguna vivienda que sea el prototipo que funcione mejor que otras? No, yo creo que funciona muy bien en todo tipo de viviendas. Lo que pasa es que tienes que ver qué tipo de vivienda tienes para hacer un homestaging u otro. Es decir, tú, por ejemplo, no puedes pretender que si tienes una vivienda de una habitación, la decores para una familia con niños. Porque las personas que vayan a ir a ver una vivienda con una habitación, por regla general no van a venir no van a venir con niños. Coherencia. Entonces ahí tienes que ponerlo, normalmente van a ser personas solas o una pareja. Normalmente los que van a una habitación suelen ser jóvenes o similar. Entonces les tienes que poner muebles modernos, una decoración moderna, acorde a ese tipo de edad. Pero, por ejemplo, si tú tienes una casa de 3 habitaciones, por ejemplo, o superior, deja una de las habitaciones para un niño y la decoras para un niño. Ahí ya te has ganado a la familia, porque ya le has puesto un muñeco de un osito con unos tebeos, con unos puzzles tirados en medio de la alfombra, y ya los padres dicen, ay, yo ya me estoy imaginando ahí a mi hijo jugando en la alfombra con esos puzzles, aunque al niño no le gusten los puzzles, pero el padre y la madre ya están viendo al niño ahí jugar. Entonces, en cuanto tocas el corazón de la familia, te los has llevado.
Ese es uno de los secretos. Por Sí. ejemplo, podrías decir, aquí hay un trozo de césped. El que viene a enseñar la casa, aquí, esto es el salón, esto es la cocina, ¿vale? Si ya tengo ojos, Ya. ¿no? Entonces, el olor del café, lo que dices, el césped, mira, aquí podrías jugar con tus hijos a la pelota, siempre que sientan un poco las emociones. Sí. Es muy importante. ¿Vale? ¿Y qué errores son los que ves constantemente que salen al mercado sin preparar? Pues como te comentaba, el tema de las fotos. O sea, por regla general, las viviendas que se ponen a la venta son viviendas habitadas. Y todo el mundo tenemos fotos de nuestros hijos, de nuestro perro. Esas fotos no se quitan cuando se pone en la casa en alquiler porque tiene el valor sentimental para la persona que está vendiéndola. Me parece muy bien. Si para la persona que lo está vendiendo o alquilando puede tener tu valor, pero si tú quieres venderlo o llegar a más personas, quítalo, quita trastos. No trastos, me refiero porque evidentemente no vas a vender la casa teniendo un sofá en medio del salón. Un sofá que no es el sofá, me refiero, un trasto. No vas a tener eso, pero si a lo mejor tienes un montón de figuritas o un montón de decoración por encima de la mesa que lo único que está haciendo es estorbar. Quita la decoración extrema de la mesa y deja en medio un jarrón de tulipanes. Por ejemplo, digo tulipanes como te puedo decir de hojas verdes o una planta. ¿Por qué? Porque el verde, cuando entras en una estancia y tú ves una planta verde, se te va el ojo y tú estás viendo en la planta, ¿qué estás viendo? Estás viendo la vida. Y dices, uy, que esta casa tiene vida. Entonces, el quitar trastos. Eso es uno de los errores fundamentales. El apego que tiene la gente. Y si solo pudieras hacer 2 o 3 cambios en una vivienda, ¿cuáles serían los imprescindibles? Quitar los trastos. Eso sería por descontado. Y pondría, evidentemente, como te comentaba, colores, pero colores en unos sitios muy concretos para llamar la atención. Un cojín, por ejemplo, rojo, acorde en la misma habitación con un cuadro de colores de los tonos rojos. Solamente con esos toques de color estás llamando la atención a la cama esponjosa, por ejemplo, y no es necesario que pongas toda la habitación pintada de rojo, no, colores tenues, colores concretos en los puntos que tú quieres y quitar trastos. ¿Y cuál ha sido el caso que más hayas notado tú que haya valido la pena el home staging en una vivienda tuya? Pues una de las primeras viviendas que hicimos, que fue para Flipping House, cuando la compramos, vino el chico que iba a ser de la inmobiliaria, que luego nos lo iba a llevar, y cuando entró se llevó las manos a la cabeza diciendo, madre mía, ¿dónde te has metido? ¿Cómo lo hacemos para que no pierdas dinero? Y dijo, bueno, él vino y nos dijo, pues este piso cuesta tanto. Al tiempo, después de hacerle, sí que le hicimos una reforma, pero no te creas que una reforma maravillosa, no. Limpiamos, que estaba un poquito bastante desastroso, le pintamos y lo pusimos al home staging. Cuando entró y cuando abrimos la puerta, se quedó así en la puerta diciendo, ¿eres tú? ¿Es el piso? ¿Es el portal? La casa no es, ¿eres tú? Entonces fue como, ¿qué has hecho? Entonces, en ese mismo momento, esa persona, que es de una inmobiliaria conocida, dijo, la casa tal como está ahora mismo cuesta más del doble de lo que tenía pensado ponerlo a la venta. Entonces, ahí dices, maravilla. Ese mismo día, creo que fue esa misma tarde, empezaron las visitas, y digo empezaron y terminaron, porque entró una chica y a las 2 horas estaba vendida esta chica. Yo me quedé con ganas de enseñarle un vídeo de cómo estaba la casa antes, pero dije, porque si se lo enseño, lo mismo... Mejor se echa para atrás. Madre mía, cómo estaba, pero sí, ahí el home staging hizo maravillas. ¿Y cómo ves el mercado actual y dónde están las mejores ocasiones actualmente? El mercado actual ahora mismo está complicado. Los precios van disparados y sin freno. Entonces, las mejores oportunidades actualmente las veo principalmente para el tema de alquiler, por lo que te comentaba de la demanda. Por lo menos en Madrid, donde nosotros vivimos, un piso normal de 3 habitaciones, un baño y tal, en lo que es la periferia de Madrid, no te baja de 250.000 euros. Y no te digo arreglado, o sea, uno medio. Si tú quieres comprarlo, no nosotros, una persona normal quiere comprarlo, tiene que desembolsarse de una cantidad de 60.000 euros mínimo. Hoy día la gente, con los trabajos que tenemos y tal, pocas personas pueden tener esa capacidad de desembolsar a lo mejor 60.000 euros para un piso de 200.000 y meterse sin hacer nada. Entonces, la demanda que hay en Madrid del alquiler es, bueno, en Madrid y en un montón de sitios, evidentemente, es del alquiler. Alquiler tradicional, alquiler por habitaciones,
es lo que más se está moviendo y es las mejores inversiones actualmente. Principalmente lo que te comentaba al principio, no es lo mismo desembolsar 2-3 meses de alquiler que un 30%, porque es el 20% de gastos más el 10% de, o sea, el 20% de los bueno, de lo que tienes que tener ahorrado para la hipoteca, más el 10% de gastos, y no es fácil que las personas puedan o quieran desembolsar hoy día, visto cómo están los trabajos, esa cantidad. Luego nos llaman especuladores, a los que intentamos solucionar un problema y al final el único que saca tajada ya sabemos quién es. El 10%, el 10% nos falla de la entrada. No, ese no. Allí en Madrid es un poquito menos, pero aquí es un 10%. Sí. No, eso se lo llevan. Vale, y como ya sabes, en el episodio anterior siempre dejan una pregunta para el siguiente. ¿Cuál es tu pregunta para el siguiente invitado? ¿Cuál es el verdadero motivo personal de realizar una inversión inmobiliaria? ¿Qué te genera o qué valor, más allá del dinero, te lleva a poder hacer una inversión inmobiliaria? Más allá del dinero, que es un punto que no podemos decir lo contrario, es un punto importante, pero llegado el momento dices, es que le estoy dando la posibilidad a una casa que tenía, digamos, los días contados y que nadie la querría, le estás dando una segunda vida a esa casa. Y además, por otra parte, le estás facilitando el acceso a una vivienda a unas personas que a lo mejor en otra situación no podrían acceder a ella. Ya bien sea de alquiler, bien sea de compra, si tú le coges una compra de una casa que está destrozada, la decentas, la pones bien y se la estás dando hecha, la persona no tiene que complicarse la existencia de cómo hacer la reforma. Entonces tú le estás facilitando la vida a unas personas. Entonces, sí, aparte del dinero, el sentirte útil, el sentir que estás dando una segunda vida a la vivienda y facilitándole la vida a unas familias para poder acceder a vivir. Sí, muy bien. Sí, porque eso realmente es una cosa que muchas veces no se cuestiona a la gente. Porque si tú quieres acceder a la vivienda, no es que la gente no pueda acceder a la vivienda de 100.000 euros y tenga que tener los 20.000 euros ahorrados. Es que aparte, nosotros lo que hacemos es poner los otros 20.000 que necesitan de reforma y el banco ya le puede financiar la reforma completa. Porque si ellos van al banco a pedir compra, más reforma, más ITP, no sería viable. Entonces es un problema que creo que sí que estamos solucionando. Vale, Victoria, entonces tu pregunta para el siguiente invitado, ¿cuál será? Pues yo voy a preguntarles si de las opciones que conocen de inversión, aparte del inmobiliario, ¿cuál creen que es de las mejores que puede empezar una persona novel a invertir? Muy bien, pues lo dejamos anotado y ya tenemos para la siguiente. Bien. Muchas gracias por venir. Nada, siempre un placer. Cuando pasen 10 o 15 años, ¿crees que estarás orgulloso de las decisiones que estás tomando hoy? Si este episodio no te ha aportado nada, no te suscribas. Pero si has aprendido algo o te ha hecho pensar, suscríbete, dale al like y comenta sin miedo. Nos vemos en el siguiente.